Me pareció que, no sé si es necesario discutir a Gregorich o no, pero por primera vez se alude en un artículo de la gran prensa argentina al hecho de que las reuniones hechas acá, sin ser ilegales, no son éticas. De modo tal que ese es un tema también que considero relevante. No hace falta repudiarlo, es un juego que revela la importancia que está teniendo Carta Abierta. Hoy, al tomar el colectivo para venir acá, viene el kiosco de la esquina un artículo de la revista Noticias que dice debate sobre el pasado. Opinan Feynman, no sé quién, Caparrós, no sé quién, y Carta Abierta. No sé qué dice Carta Abierta. para lo que se preocupan del modo en que se discute aquí, cómo se resuelven colectivamente las cuestiones, esperen cualquier cosa. ¿Qué dirá Carta Abierta en la revista Noticias? Que ignoro. Pero de todas maneras el tema es el pasado. El tema es Rucci. Entonces, evidentemente, es un tema de profundísima importancia y revela hasta qué punto lo que llamamos derecha. También, al principio me chocó un poco, hace años que no empleaba ese concepto en búsqueda de otros capaces de revelar de qué modo el mundo contemporáneo dispone de nuevos poderes, nuevas formas de coerción, de pensamiento, de lenguaje. Pero evidentemente la expresión nueva derecha abarcaba y abarcó por a todos nosotros con la enorme fuerza de un eslogan de qué se trataba cuando se realizan estas grandes operaciones. A mí me dio la impresión de que es posible, sin que necesariamente se le responda, es posible con nuestro pensamiento aquí, pensar que el movimiento crítico y social al cual estamos representando, aquí pues, hemos inaugurado un gran movimiento cívico, político, social, reconstructivo de la idea misma de la política, en sí mismo saca de su propio pliegue interno la ética por la cual está aquí. Las derechas tradicionales están aquí desde sin la cual la Biblioteca Nacional no está siendo así ahora. Entonces, en ese sentido, la Biblioteca Nacional tiene un vínculo ético profundo con Carta Abierta, y Carta Abierta al mismo tiempo lo tiene con la Biblioteca Nacional. Decir esto también en nombre de los grandes fotógrafos que ponen en esta sala, que son compañeros en muchos casos de esta larga caminata, digamos, Para ellos un aplauso. Bueno. Entonces esto también, porque quizás deberíamos tener la precisión que pide un fotógrafo cuando en la escenografía de la composición de lo que él piensa de su público ve que un foco específico, puesto que se han corrido los paneles, da la posibilidad de la precondición de la contemplación de la foto. Me parece que la política debería tener en algún momento esa precisión de la relación del foco preciso con la foto que hay que contemplar. Hemos corrido los paneles para poder saber nosotros. Entonces nuestros cuerpos que exigieron esta reconstrucción del espacio debería haber esa precisión que pide el fotógrafo también. Ahora, en cuanto a esa precisión posible de la política, a mí me parece también que es posible decir que Carta Abierta está en el mismo sentido en que se refunda la política. La asamblea es un lugar de refundación de la política permanentemente. Grandes asambleas hubo en el mundo, y cuando hablaron con dictámenes, con leyes, con reglamentos, hablaron con consignas, de modo tal que la asamblea, cuando termina su gran cometido, muchas veces ritualiza la situación política, y hay un gran invento de asamblea que aquí no lo tomamos al pie de la letra, quizás porque es una asamblea fuertemente, emotivamente y creadoramente rudimentaria como asamblea, porque la moción de orden, el cierre de la lista, las astucias de la asamblea, el parlamento argentino revela que es eso. Igual es un parlamento que de no existir sería todo peor, porque son todas lógicas, rituales que pertenecen a antiguas retóricas que evita que el conflicto sea de otra manera muy oscura. Entonces de eso lo aceptamos. Esta asamblea no está en ningún otro lugar, es porque está en la Biblioteca Nacional, era necesario decir esto. No pertenece a un mundo ritualizado en forma estricta, no hay ninguna suma de astucias permanente donde pedir una moción de orden y demás imposibilita el flujo del debate, como esos partidos donde continuamente se cobran faltas y se impide el flujo real de la conversación. Sin embargo, evidentemente también aquí tenemos ciertas reglas, ciertas normas que hacen al fundamento de la política. Y ese fundamento de la política está en sus orígenes acá. Uno revela acá, pensando en ese fundamento, en lo previo,
que puede haber un momento vinculado a las grandes asambleas de la Revolución Francesa, a las grandes asambleas de la Revolución Rusa. Piensen en el Instituto Smolny, donde todo parecía fracasar y sin embargo se hace una ley donde se pronuncia la palabra socialismo para que quede en la historia. No hacía falta pensar otra cosa en ese momento donde las fuerzas parecían poco propicias. Era una forma de escritura, de una ley. Acá hemos debatido escrituras, el modo de escribir. A mí me parece absolutamente fundamental ese debate. No hace falta que nos enojemos quienes están de acuerdo con tal o cual escritura. Son escrituras de un gran intento de asociar estas asambleas con las asambleas históricas. Se trataba de escrituras y fundamentos, el origen de la política, es decir, de los hombres asociados en términos de un ideal común. Para terminar, quisiera decir que aquí estamos tratando permanentemente esos fundamentos. Por ejemplo, veo acá al compañero las consignas. Una consigna puede ser el fundamento, uno diría, no, estamos primero en la estructura económica y su análisis, la forma de la política, porque una consigna que aparece al final para entusiasmar a los hombres, pero muchas veces en la historia muchas personas dijeron que la consigna era el fundamento, encontrar la frase talismán, muchas veces se dijo eso. Entonces no tenemos por qué pensar que está resuelto el problema del fundamento, no está resuelto. A veces se ha dicho algo que la mayoría de nosotros diríamos, no, la consigna viene después, tal cosa para tal otra viene después, viva tal cosa viene después, el grito de la calle viene después. Pero ¿cuántos gritos en la calle? La política argentina no vinieron tan después. Aún estamos discutiendo los gritos de los 70 con jueces, dictámenes, personas con una persona que escribe un libro que parece un libro del periodismo de investigación, quizás la muerte del periodismo de investigación, el libro que se escribió sobre los acontecimientos que antes mencioné. Entonces el periodismo de investigación tiene algo que ver con el hecho de que la consigna parece primero. La economía o la política. ¿Qué discusión de los grandes movimientos sociales de todo el siglo, de hace 2 siglos? Adam Smith tiene un libro más importante que su libro de economía, que es su libro de moral, la teoría de los sentimientos morales, donde se pregunta por qué las personas actúan como actúan, qué tipo de utilidad buscan en su vida, y curiosamente no dice que haya que ser utilitario. De modo que creo recordar, de modo que toda la discusión que estamos teniendo acá es tan fundamental que hasta me doy cuenta que porque nadie precisa el grupo Carta Abierta, nadie lo esperaba, ni el gobierno, que lo agradece, aunque sé por ahí que no está totalmente satisfecho por lo que se dice aquí. Mejor revela la fuerza de la potencialidad de esta discusión. Ni las derechas lo esperaban, ni el diario La Nación lo esperaba, que le dedica a veces La Nación. Yo coincido con lo que el compañero indica de cómo las imágenes van preanunciando. Me parece muy interesante la imagen, el análisis de La Nación, pero al mismo tiempo La Nación por momentos sigue teniendo altura en el debate. Sobre Carta Abierta mostró cierta altura, habría que responderlo o no, pero comprende que es un problema de lugar y de lenguaje. Esas dos cosas también las comprendemos. ¿Está primero el lugar o el lenguaje? ¿Está primero el lenguaje o la convicción de que la pedagogía transparente de los movimientos sociales debe estar en primer lugar? No es un tema claro en ningún lugar del mundo. El llamado posmodernismo, la llamada globalización, no son nombres buenos. Precisamente por no serlo, aparecen como pedagógicamente buenos. Bueno, todo eso anuncia el debate de qué es lo previo. Lo previo es la estructura moral y de qué es lo que nos interesa para unirnos, y después las consignas sociales, políticas, económicas. Lo previo son tener claro la estructura económica del país, el modo en que podríamos aportar a la resolución de ese problema, y después sentir un núcleo de convicciones firmes para salir a la acción. Lo que dice Cosami me parece interesantísimo. Sí sería ese mundo económico, entendido como un mundo de acciones donde la voluntad política está presente, pero al mismo tiempo no hay una única solución en el mundo económico, y eso lleva, para no extenderme más, al modo en que expone la presidenta sus enunciados. Como no lee, esa es una discusión muy importante. ¿Por qué no lee? A veces sería mejor leer. El Estado da una cierta dignidad al texto, lo fija, y al mismo